Bueno, aquí lo están viendo, se presentó el libro El brillo de Martina, un cuento infantil que trata sobre el tema del abuso de niños y niñas, un tema muy doloroso pero lamentablemente muy frecuente en nuestro país. Para conocer sobre cómo se gestó esta idea, qué historia se cuenta en este libro, recibimos a su autora, a Mariana Colombo. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos con nosotras. Bueno, contanos cómo surge la iniciativa de contar una historia dirigida para niños y niñas, ¿no? Bueno, bien, en principio nuevamente agradecerles por este rato, por poder difundir El brillo de Martina y por el compromiso de justamente poder comunicar y hablar de estos temas, ¿verdad? El brillo de Martina nace como una... En realidad nace por una cuestión más personal, de decir, bueno, cómo uno puede trascender el dolor de aquello que le ha sucedido. A veces nos pasan, a todos y todas nos pasan cosas malas en la vida y a veces uno puede decir, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Es algo que me pasó y no lo trabajo. A mí me pasaba que durante la vida, en realidad, me conectaba con esa niña de 6, 7 años, cosas de la adultez, ¿no? Cosas que me pasaban en la vida. Yo sentía esa angustia o ese dolor, los sentimientos de esa situación de abuso. En terapia empecé a poder trabajarlo y dije, bueno, esto es algo que si me conecta con mi niñez, yo tengo que abordar esto. Y una vez que lo empecé a trabajar, dije, bueno, esto lo tengo que transformar en algo para que los niños y las niñas puedan detectar lo que es un abuso, reparar un poco lo que es el sentimiento o los sentimientos o el daño que se genera a través de no sentir culpa y brindar herramientas para adultos, para aquellos adultos de las familias que puedan dar un mensaje claro como es el no es tu culpa, no sos responsable de esto, esto está mal y no es tu culpa. Cosas que a veces uno dice, bueno, pero es obvio, todos lo sabemos. Sin embargo, es tan necesario poder decirlo y no se dicen en los momentos adecuados cuando uno necesita. Entonces, de ahí sale El brillo de Martina, contar un poco una historia que es parte de lo que yo viví, no es la historia de Mariana, pero sí es la historia de muchas Martinas y Marianas. Y Marianas, y seguramente que Marianos también, porque para los niños, estamos hablando de niñas y no hablamos de los niños, ¿verdad? Mariana, mientras hacías todo este relato, pienso en cómo es llevar algo tan personal y una historia de vida muy compleja a un libro para niños. ¿Cómo es ese lenguaje? ¿Cómo es llegar también a ese público infantil, más allá de lo que señalabas de los adultos, pero llegar a los niños para no incurrir tal vez en situaciones que puedan generar, no sé, una tristeza en ellos mismos y que sea una literatura adaptada, ¿no? Bien, yo de pila soy docente, docente de educación media, referente de educación sexual, con algunos cursos posgrado en género, y tengo un lenguaje para adolescentes y para adultos. Entonces, quien me da la primera mano de decir, bueno, esto yo lo quiero trabajar para niños, es la escritora y maestra Paola Focasio, a quien le estoy inmensamente agradecida, porque fue la primera que... tenía otro nombre el libro en ese momento y era otra historia. Pasaron muchas profesionales por este libro. Ahí empezamos a bajar a un lenguaje que pudieran comprender. Debe ser complicado eso también, ¿no? Sí. Sí, un tema tan difícil, ¿no? Sensible, difícil, doloroso. Sí, no sé si fue en realidad... no sé si es tan difícil. Es doloroso. Capaz yo lo tengo demasiado trabajado. Es doloroso, sí, pero es súper sensible, súper cuidado. Quien estuvo después trabajando en este libro fue la psicóloga y docente de facultad, Anabel Benicelli, que también todos los agradecimientos porque fue justamente quien dio una mirada más profunda del lenguaje y también de la descripción de los momentos, ¿no? La confianza que genera el abusador con la familia para que no desconfíen. En un momento, no sé si tuvieron tiempo de leerlo porque está ahí, recién salido, ¿no? Es más, estoy un poco celosa porque ustedes lo tienen antes que yo. Quiero decir. No, hay que decir que también ha sido un esfuerzo para su edición, ¿no? Porque es una edición a demanda. A veces es difícil llegar a las editoriales más grandes con buena difusión, ¿no? Sí, ahora
paso al tema de la editorial porque realmente también han sido muy... Te acompañan en todo el proceso. Editar Online realmente es una editorial que genera justamente ese acompañamiento que nosotros necesitamos como autores. Y con respecto a lo que decíamos del lenguaje del libro y cómo ha sido trabajado, en realidad, bueno, Anabel Benicelli también dio esa mirada. Obviamente la magíster Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, que escribe el epílogo de este libro y que le da todo un respaldo muy importante. La psicóloga y escritora Liria Ortiz, que es especializada en violencia. Y después, bueno, cuando ya está trabajado el texto, empieza el trabajo de la ilustradora. Ah, bueno, te iba a hacer el comentario porque las ilustraciones son divinas. muy lindas. Sí. Sí. Y bien lindas también para el... Muy linda la de los edición, chicos, la ¿no? letra, súper agradable de leer. La ilustradora es Ayara Camacho, con una sensibilidad impresionante para poder justamente ilustrar a Martina, ¿no? Mariana, ¿y qué repercusiones has tenido de por lo menos esos borradores? Porque si recién está saliendo, me imagino que no mucha gente tuvo la posibilidad de leerlo, pero ¿qué te han dicho? En realidad ha emocionado mucho, hay mucha expectativa. Yo soy de la ciudad de Fraiventos y ha generado mucha expectativa. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual ha estado también brindando el apoyo de este libro y ya hay varias organizaciones dentro de la red que lo han solicitado. Maestras y maestros, educadores, un montón de personas que van a ir al lanzamiento mañana. Y bueno, obviamente después el 28 vamos a hacer un lanzamiento acá en Montevideo. ¿Ya se presentó allá? Mañana se presenta en Fraiventos. Tenemos la primicia, lo estamos presentando por primera vez acá. Mariana, ¿cómo es también el abordaje que se hace hacia las familias o qué mensaje? Porque son situaciones tan difíciles que a veces incluso los familiares tienen dificultades o no sé cómo llamarle para poder identificar, sacar el tema a la luz, meterse ahí, ¿no? ¿Qué abordaje hace el libro en ese aspecto? El libro hace el abordaje... El libro es el vehículo para poder hablar del tema, ¿no? No sé si ustedes son madres y seguramente hay muchas madres y padres, tíos, abuelos, abuelas que están mirando del otro lado y que dicen, bueno, ¿cómo yo hablo con el más pequeño, la más pequeña de la familia? Y bueno, justamente esto no es vení, sentate que hoy vamos a hablar de abuso. A veces el discurso que siempre manejamos también es, bueno, tu cuerpo es tuyo, ¿no? Nadie lo puede tocar y nos quedamos como ahí. Sí. Y a veces en los roles de autoridad que tienen que estar los adultos, en los cuales a veces tienen que poner límites, ¿no? que retar, que hacer de malo y ponerse serios. A veces para generar confianza con los más chicos y hablar de estos temas es algo difícil. También hay muchos niños o niñas que para no hacer daño a sus madres o padres con un tema tan sensible no lo cuentan. Hay mucho miedo, hay mucha manipulación que está explícita en el libro. Que justamente lo que permite para los adultos es qué cosas tienen que decir y qué cosas tienen que hacer. En un momento del libro, Martina se larga a llorar porque justamente el nudo en su panza se ponía muy inquieto y los padres prestan atención a esas cosas, ¿no? Entonces están atentos y atentas y hacen las preguntas correctas, ¿no? Y dicen las cosas correctas. Esto de no es tu culpa, nosotros te creemos, ¿no? A veces el creer, la credibilidad, cuando nos cuentan algo, es súper importante. Sin embargo, a veces el abusador, en ese caso, como se gana la confianza y muestra un juego de tiramos la pelota y demás, a veces uno puede decir, los niños pueden decir, no, que lo que pasa es que me tocó. Pero me tocó, es tan amplio, ¿no? Entonces, el libro muestra justamente qué es ese tocar de abuso. Claro, y además los padres, yo sí soy madre y he intentado como alertar a mi hijo, pero uno siempre tiene miedo como de no dar más información de la que se requiere y también a veces se termina como dibujando un supuesto rol abusador como una persona mala que va a venir y en realidad se presenta justamente con la careta contraria, ¿no? De la amistad, del agrado, de la confianza, y es difícil abordar el tema.
Así que bueno, esto es una buena herramienta. También te quería preguntar, en tu rol docente, en las cifras que maneja Uruguay a propósito de abuso de niños, niñas y adolescentes, el rol que tiene sobre todo la escuela, ¿no? Y los docentes en general en detectar y derivar estas situaciones, ¿qué capacitación tienen los maestros para abordar, para detectar, para vincularse con las familias y bueno, en definitiva, sacar de eso a las víctimas que son niños y niñas, ¿no? Sí, yo creo que hay como una capacitación constante de los docentes, ¿no? En 2008 comienza lo que es la educación sexual en nuestro país, después de haber podido trabajar durante 20 años para que pueda pasar. Obviamente que, bueno, cada vez los recursos a veces son menos para lo que es la educación sexual hoy por hoy. Y también depende un poco a veces de los docentes o adultos responsables. Hay adultos que no quieren hablar del tema, hay adultos que sí, que son comprometidos, hay mapas de rutas que hay que seguir, algunos más estrictos que otros. Y bueno, a veces depende un poco también de los docentes o de cómo, digamos, de la situación en la que se encuentra la institución, si se habla del tema o no. Sin duda es que no hay muchas herramientas para esto, ¿no? ¿Se están detectando más casos ahora? No quiere decir que haya más, sino que se detectan más. Se detectan más. Se habla más del tema y eso genera que, bueno, los jóvenes, en tu caso, puedan de repente poder expresarlos de otro lugar, no sé. Sí, cada vez que... Yo ahora me retiré de la docencia, pero hasta hace 2 años que estaba allí. Cada vez que brindaba un taller de educación sexual, hablando capaz que de nada. Recuerdo que a veces hacía dinámicas de circo y jugábamos, ¿no? Para justamente trabajar los límites. Y en lo que era la parte del intercambio siempre salía una situación, porque justamente no es hablando del tema, sino es a veces haciendo otras cosas que nos permitan generar esa confianza para que nos puedan tener como referentes. Y bueno, creo que ese es el compromiso de los adultos. En el epílogo, Andrea Tuana dice, esto es un grito, o el cuento de Martina, el brillo de Martina es el grito para los adultos, para que prestemos atención y empecemos a proteger a las niñeces. Esto es, bueno, regalás acá un instrumento, pero también para dejar algo quizás más explícito, ¿a qué hay que estar atentos por parte de los padres para poder detectar y ayudar a nuestros hijos en un eventual caso de abuso? Desde mi lugar, yo creo que es importante profundizar la mirada de las dinámicas de los hijos, ¿no? Profundizar la mirada en nuestro entorno. Creo que el diálogo es fundamental, pero no un diálogo que a veces después de hablar con algunas personas sobre este libro nos han dicho, no, pero yo le digo a mi hijo, vos tenés que confiar en mí, ¿no? A veces con ese dedo acusador. A veces, bueno, capaz no es la forma, busquemos las formas de generar esos diálogos, busquemos las formas de generar esa confianza y que nuestro hijo, nuestra hija se sienta justamente con la oportunidad de poder contarnos, ¿no? Obviamente, el brillo de Martina relata una historia donde un abuso no es dentro de la familia, sí del círculo de confianza, que es donde se da. Lamentablemente, no es la realidad de la mayoría de los niños y de las niñas, ¿verdad? Sí, muchas veces, la mayoría de las veces los abusadores están dentro de la familia. Mariana, ya para ir cerrando, acá en Montevideo se va a presentar el libro el próximo 28 de octubre a las 17 horas. A las 17 horas. En la Plaza de las Pioneras. Sí, correcto. Y ya hoy pueden comprar el libro, que tiene un valor de lanzamiento de 380 pesos, en www.editaonline.com. Van a la tienda y ahí ya pueden comprar. Gracias, en serio, porque creo que bajar a tierra o un libro, una experiencia tan negativa, no sé si superada, pero sí trabajada, y poder adaptarla para que niños, niñas, adolescentes y por qué no los padres puedan tener allí en ese libro una historia de cómo, no sé, detectar algunas situaciones, creo que es muy valioso para la sociedad. Gracias. Muchas gracias a ustedes y les esperamos el viernes 28. Muchas gracias a ti. Cerramos por aquí entonces la charla, la presentación de este libro, el brillo de Martina.